Quedan entonces una segunda parte que va a ser más breve que la primera, por cierto. El orden se va a alterar en algo. Va a comenzar Rafael Porsekansky, luego va a seguir Jonas Bergstein y Isaac Barón luego, y va a cerrar el rabino Eliezer Shem Tov esta última parte, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta más para alcanzarme, le pido que lo haga ahora, de modo de ya que queden todas las preguntas hechas y poder cerrar, porque si no se nos va a hacer excesivamente tarde y seguramente estamos todos un poco cansados. ¿Ok? Bien, Rafael. Bueno, la pregunta que me tocó a mí, leo textualmente, dice: ¿a qué se refiere cuando dice que en el mundo hay tres movimientos religiosos que tienen criterios distintos para definir quién es judío? Creo que la halajá es muy categórica al respecto de quién nace judío y cómo tiene que hacer alguien para ser aceptado. Y agrego otra pregunta más: ¿por qué hablo de temas étnicos? Bueno, básicamente hay tres grandes movimientos o congregaciones religiosas judías, dos de las cuales en el Uruguay hay dos, y ahí no hay una tercera, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, están las tres, y en Israel también. Estos tres movimientos son el movimiento ortodoxo, que a su vez engloba submovimientos, por así decirlo, el movimiento conservador y el movimiento reformista. Cada quien le da o una interpretación diferente, o no es mi tema de especialidad, pero básicamente digo, resumiría cualquier cosa, alguno de los panelistas me corrige, pero por ejemplo, para la ortodoxia y el conservadurismo no tienen los mismos procedimientos para definir cuándo es válida una conversión. Por lo tanto, van a diferir también al momento de definir cuándo una persona es judía o no judía. Sobre todo es en el caso de los convertidos, pero eso se va también a los hijos de las mujeres que se convirtieron al judaísmo. Tienen procedimientos diferentes e interpretaciones diferentes de la halajá, porque muchas veces dice la letra de la halajá dice qué, pero también en cuanto a la halajá hay interpretaciones diferentes. Y otra vez está el desafío de ver cómo se puede hacer en la actualidad para hacer convivir armoniosamente estas diferencias de interpretación tan grandes. En el caso del movimiento reformista ya las diferencias son aún mayores, porque no se adscriben al principio del vientre judío. Es decir, Leiser me corrigió bien, yo hablé del principio biologicista, es decir, que es el criterio fundamental por el cual hoy por hoy hay judíos, es decir, la mayoría de los judíos son definidos como judíos en términos de herencias, porque vienen de una madre judía. También hay un segundo procedimiento que no es biológico, por así decirlo, que es el procedimiento de la giur, de la conversión. Bueno, pero de todas formas, el movimiento reformista sí acepta, bajo determinadas condiciones, a los hijos de padre judío. Y ella ya es una diferencia mucho más grande. Además de cómo se define el ser judío por estas tres congregaciones fundamentales, está por supuesto otra cantidad de definiciones de judío. Hay judíos, recuerdo la película El Gran Lebowski, donde John Goodman decía que cuidaba el Shabbat porque la ex, entonces el otro le dice, pero si vos no sos judío, no, pero mi ex esposa lo cuidaba. Bueno, entonces yo también lo cuido. Entonces hay un montón de definiciones del judaísmo que entran por fuera, inclusive, de lo que dicen las congregaciones religiosas. ¿Por qué hablo de temas étnicos? Buena pregunta. Hablé de temas étnicos por lo siguiente. Yo concibo la identidad judía como una identidad compuesta de tres grandes ejes. El eje más obvio es el eje religioso, es decir, una comunidad con determinados ritos, determinadas creencias, etcétera, etcétera, por más de que no todos los judíos creen en Dios, no todos los judíos practican los mismos ritos, etcétera, etcétera, pero hay una institucionalidad religiosa específica que todavía corta transversalmente a las diferentes comunidades judías de todo el mundo. Hay un componente, hoy por hoy, este es más actual, que es el componente territorial, que tiene que ver con una relación especial con el Estado de Israel, se le podría llamar el componente sionista de la identidad judía. Y este tercer componente es el componente étnico. ¿A qué se refiere uno? Se refiere al componente de pertenencia comunitaria o sentimiento de pertenencia al pueblo judío. Es la noción de pueblo. Los judíos por eso se dice a veces que los judíos somos una etnia religión, un grupo étnico religioso, porque es pueblo con institucionalidad religiosa. No es un grupo étnico propiamente dicho, pero tampoco es un grupo religioso propiamente dicho. Y
Si a mí me apuran, por eso dije más étnico que religioso, a la hora de definir la dinámica, de cómo funciona el grupo, de cómo son sus mecanismos de entrada y salida, cómo ha sido su evolución a lo largo de la historia, diría que el componente étnico ha tenido más relevancia que el componente religioso, que en alguna forma la religión ha estado más en función del pueblo que el pueblo de la religión, aunque este es un elemento, por supuesto, que se abre a debate. Bueno, me hacen una pregunta. ¿Podría explicar qué significa el hecho de que cada uno es extranjero de sí mismo? Bueno, lo que traté de demostrar, que no es un invento mío, sino que fue Freud con la creación del psicoanálisis, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que el psicoanálisis comenzó explorando fenómenos que entraban dentro de los cuadros de la patología. Lentamente comenzó a desarrollar el concepto del inconsciente. El inconsciente, es para que todos tengan idea de qué se trata, son los sueños, son los actos fallidos, son los chistes, son los accidentes, son las enfermedades. Es un área psíquica al cual todos tenemos, pero que por diferentes motivos es un área que desconocemos en sí mismos. Cuando este desconocimiento se hace muy intolerable, o cuando hay elementos conflictivos que hacen intolerable el convivir con estos elementos mediante mecanismos de proyección, que quiere decir poner afuera en el otro, colocar aquellas cuestiones que no acepto en mí. Este es un fenómeno universal. Basta que vayamos al estadio y veamos un partido de fútbol para que veamos lo que es el inconsciente, ¿no? Donde hay buenos, donde hay malos, donde el juez se convierte, ¿no?, en una especie de traidor si no hace lo que a uno le parece. Bueno, esta es la hipótesis que he tratado de plantear, que en la relación con el otro, en el vínculo con el otro, siempre necesariamente va a ser una relación intersubjetiva, donde vamos a colocar en el otro no solamente los anhelos, sino situaciones también de conflicto. La pregunta entonces que yo planteaba es, bueno, si no reconocemos ese otro en nosotros mismos, ese extranjero que comienza en nosotros mismos, nos será muy difícil poder reconocer al otro como un ser distinto a nosotros. Antes de que cierre Rabino Yemtov, va a hacer una aclaración. Una pequeña aclaración. Me hacen un comentario largo que voy a tratar de resumir con justeza sobre que, al haber dicho de que sobre el rol que cumplió la discriminación para la supervivencia judía a través de los siglos. Básicamente lo que se me critica o de alguna forma se me comenta o se me advierte que no hay que ser monocausal, que el antisemitismo es solamente un factor y que, bueno, que el pueblo judío también está la idiosincrasia propia, etcétera, etcétera. Yo, por supuesto, cité la frase, pero reconozco absolutamente el matiz. De hecho, hay una cuestión clave. Ahora, en el judaísmo nos preocupamos muchas veces por el crecimiento de los matrimonios mixtos, pero hay una cuestión muy interesante. Yo una vez charlando este tema con un profesor en los Estados Unidos me dice, sí, muchas veces, en los judíos norteamericanos, la mitad de los judíos se casan o la mitad de los matrimonios son mixtos. Me dice, pero hay que tener la lectura inversa. La mitad de los matrimonios son entre judíos en una sociedad que dio todas las oportunidades para asimilarse en el día de hoy, en los albores, finales del siglo XX, principios del XXI, todavía la mitad de los matrimonios son entre judíos. Porque, bueno, no es solamente el elemento de la discriminación, claro está. Y este elemento que yo les mencionaba, uniéndolo a la pregunta anterior, la cuestión étnico-religiosa, el hecho de que los judíos no solamente sean una etnia, sino también un pueblo con una institucionalidad religiosa propia, ha cumplido un rol fundamental para la preservación judía a lo largo del tiempo. Y es uno de los factores que explica por qué también en la mayoría de las diásporas y comparándolas a otras comunidades inmigrantes, la tasa de matrimonios mixtos de los judíos es generalmente menor a la de la mayoría de los grupos étnicos o inmigrantes que hay en esos países, salvo casos como les mencioné el caso de los afrodescendientes en Norteamérica.